¿De dónde provienen los primeros pobladores del Perú? Según la teoría asiática de Alex Haldrika, una de las más aceptadas, dice que los primeros pobladores de América provienen de Asia e ingresaron a América del Norte por el estrecho de Bering. Luego se trasladaron a América del Sur porque llegaron más migraciones, hasta asentarse en lo que son hoy tierras peruanas. Esto hace 20.000 años antes de Cristo. Pertenecían al estadio Homo sapiens sapiens. Estaban en total plenitud de sus facultades físicas. Se organizaban en bandas. Veamos el periodo lítico. Los primeros pobladores pertenecían a los siguientes periodos: el periodo lítico o preagrícola y el periodo arcaico. Veamos el periodo lítico. En este periodo los pobladores eran cazadores nómades. Los cazadores se dividían en dos grupos: los indiferenciados, cuya principal precaución era buscar alimento. Cazaban, por ejemplo, mastodontes, megatarios, caballos americanos. Mataban a los animales a pedradas o con una lanza de punta de proyectil, amarrada a un palo. Encontramos al hombre de paca y caza y chivateros. También están los especializados. Este tipo de cazadores se especializaron en la caza de camélidos americanos, cérvidos, vizcachas, perdices. Aplicaban la técnica del chaco, es decir, a las víctimas la capturaban en base al trabajo colectivo. Aquí tenemos al hombre de Toquepala, Paiján, Lauricocha, etc. En el periodo lítico, los hombres también fueron recolectores de frutos y pescadores. Eran nómades porque se trasladaban de un lugar a otro en busca de alimento. Las casas eran cuevas o chozas, hechas de paja, plantas o pieles de animales. Periodo arcaico. Ya en este periodo se inicia la agricultura. Surgen los primeros horticultores seminómades y pastores. En este periodo encontramos a Caral. Es la primera ciudad de América. Huaca Prieta, Cotox, que es la primera arquitectura y escultura de América. Para ampliar el tema les dejo el siguiente video. Domesticación de animales. Mucho tiempo después, hace más de 5.000 años, la gente de los Andes aprendió a domesticar a los camélidos. Empezaron a criarlos, cuidarlos y alimentarlos. Y para hacerlo construyeron corrales. Pero como las vicuñas y los guanacos no se acostumbraban a vivir en corrales, comenzaron a cruzarlos para tener crías diferentes que sí se adaptaran a esas condiciones de vida. Así nacieron las llamas y las alpacas, que son los descendientes de cruces de guanacos y vicuñas. Estos últimos, guanacos y vicuñas, vivieron y viven todavía hoy de manera silvestre. Domesticación de plantas. Al mismo tiempo, en las márgenes de los ríos o cerca de manantiales, la gente comenzó a domesticar algunos vegetales. Al experimentar con las semillas y con las plantas, dieron vida a nuevas variedades que ya no vivían en un medio natural, sino en uno construido por la gente. Probaron qué cantidad de agua necesitaba cada planta. Escogieron las mejores tierras para cultivarlas. Aprendieron a sembrarlas. El frijol y el payar fueron algunas de las primeras semillas domesticadas en nuestro territorio. Y fue la gente que vivía en la cueva de Guitarrero, Ancash, una de las primeras en domesticarlas. La pesca. La gente que vivía en el litoral aprendió a utilizar los importantes recursos que ofrece nuestro mar. Al comienzo, ellos recolectaban mariscos en la costa y agarraban peces con las manos. Luego, los paijanenses, que vivían en la zona de Lambayeque, fabricaron unas puntas con las cuales cazaban a los peces. Unos siglos más tarde, los costeños fabricaron anzuelos con las espinas de los cactus y con conchas. Y mucho tiempo después, cuando ya se había inventado el tejido, empezaron a fabricar redes.
Con estas redes, la pesca muchísimo, manejando la tierra, el agua y el clima. A pesar de que la gente había domesticado muchas plantas, todavía no podía producir la cantidad de alimentos que necesitaban. Para mejorar las tierras donde cultivaban, secaron pantanos, sacaron malezas y piedras y aplanaron y removieron las tierras. En algunos lugares construyeron en las laderas de los cerros sencillas terrazas de cultivo, con el fin de aprovechar mejor el agua. Empezaron a construir acequias muy simples, para saber cuándo iba a llover, cuándo los ríos traerían más o menos agua, cuándo debían empezar a sembrar y luego cuándo cosechar. Comenzaron a elaborar calendarios que les permitirían observar con más cuidado la naturaleza. Algunos se volvieron expertos astrónomos. Rica herencia en plantas domesticadas. Nuestro territorio se caracteriza por tener diferentes ambientes. Por eso la gente de las distintas regiones pudo domesticar alrededor de 180 tipos diferentes de plantas. Entre las plantas alimenticias sobresalen la papa, la oca, la mashua, el oyuco, la quinoa, el tarwi, la cañigua, la kiwicha, el yacón, la yuca, el maní, el camote, la calabaza, el ají, el frijol, el payar, el maíz, el tomate, la lúcuma. Además, se domesticó el algodón, que sirvió para la textilería. El algodón, nativo de nuestro territorio, es especial, pues es de color desde el beige claro al marrón oscuro, pasando por el verde almendra. Este tipo de algodón es único en el mundo. Construyendo en la costa. Cuando la gente se volvió sedentaria, comenzó a construir sus casas cerca de sus campos de cultivo. Sus viviendas eran sencillas y estaban hechas de madera, juncos, barro y piedras. Aldeas de esa época son las de Huacaprieta, Culebras y Áspero. Más tarde se construyeron otros edificios que fueron utilizados para realizar ceremonias. Así nacieron los centros ceremoniales, constituidos por pirámides truncas, sin puntas, plazas circulares, terrazas escalonadas y construcciones en forma de U. Estos centros se convirtieron en grandes lugares. Los sacerdotes que allí vivían se especializaron en la observación de los para hacer sus calendarios agrícolas. Caral. Caral es quizá la ciudad más antigua de América. Fue levantada hace más de 4.500 años y está compuesta por un conjunto espectacular de construcciones monumentales. Abarca un gran territorio donde se construyeron alrededor de 30 pirámides truncas, algunas de las cuales miden hasta 20 metros de alto. Los hombres y las mujeres de Caral vivieron no solo de la agricultura, alimentos que provenían del mar. Además, se han encontrado en la zona productos de la sierra y la selva, lo que demuestra que mantuvieron un intercambio con estas regiones. Kotosh. Estos edificios ceremoniales fueron levantados también en otras zonas de nuestro territorio. Destaca por sus construcciones especiales el de Kotosh, en la sierra de Huánuco. Allí, en una de las paredes de uno de los templos, se han encontrado las primeras esculturas, 2 manos cruzadas. Además, en los templos había un cuarto cerrado que tenía un hueco en el centro, que se conectaba con el exterior por un tubo de ventilación. En ese lugar los pobladores encendían el fogón, fuego que era alimentado por el aire que venía por el